Bajo estrictas medidas de seguridad, Irán y Estados Unidos tendrán un crucial cara a cara en Pakistán para negociar un acuerdo de paz tras 40 días de guerra. El control del estrecho de Hormuz es uno de los temas clave del encuentro. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, lidera el equipo negociador que Washington ha enviado a Pakistán. De momento no hay claridad en torno a quiénes serán los representantes de la delegación de la República Islámica. En Ucrania, muchos ciudadanos reciben con escepticismo la tregua anunciada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por la Pascua Ortodoxa, prevista para este fin de semana. Y en Perú, los candidatos presidenciales cierran sus campañas para las elecciones del domingo. Los sondeos ubican a Keiko Fujimori como favorita, pero hay 4 candidatos peleando el segundo lugar y el pase al balotaje que será en junio. Pakistán se está preparando para acoger negociaciones históricas entre Estados Unidos e Irán. Según la Casa Blanca, la delegación estadounidense estará encabezada por el vicepresidente J.D. Vance, el enviado especial Steve Witkoff y también Jared Kushner. A pesar de los continuos bombardeos israelíes sobre el Líbano, el gobierno pakistaní sostiene que las conversaciones de paz pueden celebrarse según lo previsto este fin de semana. Las medidas de seguridad en Islamabad son excepcionales. Se ha desplegado al ejército, se han bloqueado las carreteras, se ha declarado día festivo y las calles están sorprendentemente vacías. Las negociaciones se llevarán a cabo en edificios gubernamentales fuertemente custodiados, protegidos por varios anillos de seguridad que conforman una zona de alta protección. Antes de su salida hacia Pakistán, el vicepresidente J.D. Vance se mostró optimista sobre el resultado de las conversaciones. Escuchemos. Estamos esperando las negociaciones. Yo creo que van a ser positivas. Como dijo Trump, si los iraníes quieren negociar de buena fe, vamos a tender nuestra mano. Si van a intentar engañarnos, van a encontrarse con un equipo de negociadores no predispuesto a eso. Así que vamos a tratar de tener una buena negociación. El presidente nos dio directrices bastante claras. Vamos a ver. Ampliamos ahora informaciones con el periodista José Díaz Briceño en Washington. José, buenas tardes. Dinos, por favor, ¿qué espera Estados Unidos de estas negociaciones en Pakistán? Al ser cuestionada la Casa Blanca sobre las expectativas de estas negociaciones que inician este sábado justamente en Islamabad, la oficina de prensa específicamente se limitó a repetir que esperan un resultado positivo y sin embargo aquí en Washington no hay ilusiones dada la complejidad de temas que serán abordados, incluyendo situaciones como la eliminación de las sanciones al régimen iraní o también la consideración de que Israel debe terminar sus bombardeos sobre el Líbano como una precondición para negociar entre las dos partes. Y sin embargo, quizá lo más relevante aquí son 2 informaciones dadas por la Casa Blanca. Por un lado, el hecho de que van también acompañando funcionarios del Departamento de Estado, del Consejo de Seguridad Nacional y del Departamento de la Defensa. Hay que recordar que Steve Witkoff y el yerno del presidente Jared Kushner habían sido duramente criticados por parte de especialistas aquí al no llevar a un equipo de apoyo cuando negociaron previamente en febrero antes del inicio del conflicto. Y también hay que decir la figura de J.D. Vance, quizá el personaje más opuesto a iniciar un conflicto con Irán previo al bombardeo de Israel y Estados Unidos a finales de febrero, y ahora le toca justamente intentar acabar o lograr un acuerdo de cese al fuego de largo plazo. José, entre tanto, el presidente Donald Trump se ha pronunciado en su plataforma Truth Social y ha dicho que Irán no tiene cartas que jugar más allá del control del estrecho de Hormuz. ¿Cómo se interpreta la insistencia del presidente Trump con este asunto del estrecho de Hormuz?
Aquí en Washington, ese mensaje del presidente Trump insistiendo y subrayando el tema de la libre navegación en el estrecho de Hormuz, por el que cruza una quinta parte del petróleo del mundo, es visto como una señal de frustración por parte del presidente, porque no solo fue esta mañana, sino también ayer en la noche el presidente Trump se refirió a que Irán no está autorizado, de acuerdo con el acuerdo que habrían llegado previamente ambas naciones, a cobrar peajes para el cruce de buques petroleros a través de ese estrecho. También repetía el día de ayer que le gustaría ver una libre navegación sin ningún tipo de restricciones y que veía cómo había obstáculos por parte del régimen iraní, no solo los peajes. Todo esto nos muestra que este tema de los buques que no han cruzado al ritmo normal, de acuerdo con la consultora Kepler, solo 15 han cruzado desde que se anunció la tregua el 8 de abril pasado, y esto es un número muy mínimo comparado a lo que normalmente cruzaban en ese estrecho. Este tema es clave y sensible para Trump porque es el que impacta la economía internacional y directamente los precios de la gasolina aquí en Estados Unidos, que están por arriba de los $4 el galón, que impactan directamente las posibilidades electorales de los republicanos en noviembre. José Díaz Briceño en Washington, gracias por estas informaciones. Y a propósito de lo que nos cuenta José Díaz Briceño desde Washington, en el segundo día de un frágil alto al fuego en la guerra de Irán, todas las partes se acusan mutuamente de no cumplir el acuerdo. Pocos barcos vuelven a circular por el estrecho de Hormuz, una de las arterias económicas más importantes del mundo y un elemento clave del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Según reportes, todos los buques mercantes que realizaron la travesía hicieron escala en puertos iraníes o transportaban mercancías iraníes. El descontento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se manifestó en redes sociales donde escribió: Irán está haciendo un trabajo muy deficiente, algunos dirían que deshonroso, con respecto al paso del petróleo por el estrecho de Hormuz. Ese no es el acuerdo que tenemos. Por su parte, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, quien se encuentra de gira por los estados del Golfo, dijo que también había hablado con Trump sobre opciones militares para reanudar el tráfico por el estrecho de Hormuz. Escuchemos. Hemos formado una coalición de más de 30 países para elaborar un plan político y diplomático, pero también para analizar las capacidades militares y, de hecho, la logística necesaria para el paso de buques por el estrecho. Ese fue el tema central del debate de anoche, una reflexión sobre lo que he comentado aquí, pero también sobre un plan práctico para la navegación a través del estrecho. Y ya nos acompaña Paco Furió, lo que quiere decir que llega la hora de pasar a la información económica para hablar de la cautela en los mercados, Paco. Mucha cautela, Carol, pues a las puertas de esa esperada negociación entre Washington y Teherán este sábado en Pakistán, en los mercados internacionales se impone la cautela, como hemos dicho. Y eso se nota en el precio del petróleo, que se estabiliza hoy con el barril de Brent en los $96. Los mercados siguen pendientes del estrecho de Hormuz, por donde hoy habría pasado solo un barco de carga sin vínculos con Irán, lo que refleja que esta arteria comercial sigue prácticamente cerrada y esto sigue dejando consecuencias en Asia. Japón ha anunciado este viernes que recurrirá de nuevo a sus reservas estratégicas de petróleo. Sería la segunda vez desde que comenzó la guerra en Irán, y es que Japón depende casi por completo del petróleo que llega a través de Hormuz. Y aquí en Europa la preocupación está en el suministro de queroseno para los aviones. Más detalles con José David Navarro desde la Bolsa de Frankfurt. José, ¿qué está pasando con el suministro de este tipo de carburante? Porque los aeropuertos han lanzado hoy una señal de advertencia, ¿no es así? Hola, Paco, ¿qué tal? Pues sí, en una carta a Bruselas, la Asociación Europea de Aeropuertos advierte de que si el estrecho de Hormuz no se reabre y no está operativo en las próximas 3 semanas, aquí en Europa podría haber un riesgo de suministro del queroseno, el carburante que utilizan los aviones. Y piden a las autoridades europeas a que hagan una supervisión urgente de los niveles de producción y de reservas. La Unión Europea
depende en un 40% del queroseno que se transporta por el estrecho de Hormuz, y desde que esta arteria marítima está bloqueada, los precios se han duplicado. La falta de queroseno podría activar planes de ahorro en la Unión Europea. Algunos expertos adelantan que una de las opciones de ahorro podría ser cancelar las rutas que sean muy cortas y que se puedan hacer, por ejemplo, a través de carretera o con trenes, o incluso obligar a las aerolíneas a que si no hay un número mínimo de pasajeros en el avión no puedan despegar para ahorrar carburante. Y un día más el estrecho de Hormuz sigue prácticamente bloqueado. Ayer Trump advirtió a Irán de no cobrar un peaje a los petroleros. Y la pregunta es, ¿puede Irán hacerlo? ¿Es legal? ¿Se hace en otras vías marítimas? No, no es legal. Según la Convención de la ONU sobre el derecho marítimo, los estrechos no se pueden bloquear y no se puede cobrar un peaje. Ni Omán, ni en este caso Irán, que son los que comparten, digamos, por sus aguas el estrecho de Hormuz, no pueden bloquear esta vía. Otra cosa diferente, Paco, es lo que ocurre en el Canal de Panamá o el Canal de Suez, porque la diferencia es que estas vías se han construido, es decir, son artificiales. Y el derecho sí que les permite en estas vías cobrar un peaje por el servicio que se da a los barcos que quieran acortar el trayecto utilizando estas vías y por el mantenimiento de esa infraestructura. Los expertos apuntan, la mayoría de expertos apuntan a que si se permiten las negociaciones con Estados Unidos, que al final Irán cobre un peaje, se sentaría un peligroso precedente, porque en otro momento otro país podría hacer lo mismo. Gracias, José David, desde la Bolsa de Frankfurt. Desde hace semanas el régimen iraní mantiene bloqueado también el acceso a Internet para la población, una situación que golpea especialmente a las empresas en un país de 90 millones de habitantes, donde muchos negocios dependen aún más del mundo digital que en algunos países occidentales. Un ejemplo de lo dicho lo vemos en el siguiente informe, protagonizado por un emprendedor de Teherán. Una manifestación en Hannover. En las calles denuncian la represión en Irán. Hayir Tajasori, empresario de origen iraní, también está aquí. Desde hace semanas el apagón de Internet en su país le impide contactar con amigos, familiares y socios comerciales. No importa quién organice la protesta, es importante que se hable de Irán, que el tema esté presente y que al menos de forma indirecta la gente en Irán pueda ser escuchada. Hoy Hayir solo logra comunicarse con sus socios por teléfono, y eso si hay suerte. La situación es muy difícil estos días. Entre la guerra y el bloqueo de Internet, la vida diaria y el trabajo están gravemente afectados. Mucha gente ni siquiera puede ir a trabajar, y la mayoría de los negocios están atravesando grandes problemas. Said vive en Teherán. Junto a Tajasori ha desarrollado un dispositivo capaz de convertir aceite de cocina usado en biodiesel. A través de su iniciativa Dorium, Tajasori apoya proyectos de impacto social, desde el acceso al agua potable hasta la energía o la protección del medio ambiente. El proyecto Dorium apoya a emprendedores sociales y startups en todo el mundo que buscan mejorar la vida en sus comunidades. Es decir, iniciativas en tratamiento de agua, energía o salud, siempre con un objetivo: facilitar la vida de las personas. Hace menos de un año, Said pudo presentar este dispositivo en Berlín, en la feria tecnológica GITEX. Empresas inmobiliarias mostraron interés en instalarlo en edificios. Y es que un solo litro de aceite usado puede contaminar hasta 1 millón de litros de agua potable. El siguiente paso es desarrollar una versión industrial del dispositivo. Podría utilizarse en puertos y zonas industriales y contribuir de forma real a proteger el medio ambiente. Hoy, viajar a una feria como lo hizo Said sería prácticamente imposible, y ni hablar de exportar el producto a clientes internacionales. Lo confirma también el banco europeo iraní Handelsbank, con sede en Hamburgo. Su directivo, Ralf Olmering, asegura que incluso antes del conflicto, las sanciones ya dificultaban enormemente los negocios, incluso en el ámbito humanitario.
Ahora, con el bloqueo de Internet, la situación es crítica, sobre todo para las startups. Pero en Hannover, Hajir ha conseguido poner en marcha una nueva versión del software para su planta de biodiesel. Lo logró gracias a una breve conexión por Internet con su socio en Teherán. Pero para que proyectos como este sobrevivan, hacen falta mucho más que insistencia y conectividad. El azote de la crisis energética también se ha visto reflejado en la inflación de Estados Unidos, registrando un fuerte salto el mes pasado. Entre febrero y marzo, los precios de la gasolina se dispararon un 21,2%. Un aumento semejante no se había observado desde 1967, según subraya el Servicio Estadístico estadounidense BLS. El índice de precios al consumo llegó al 3,3% anual. Es la mayor subida de los precios desde mayo de 2024. En concreto, en el mes de marzo, el coste de la energía se disparó un 12,5% anual, mientras que el precio de los alimentos se encareció más de un 2% respecto al mismo mes del año anterior. La inflación ya había registrado un incremento del 2,4% en los 12 meses terminados en febrero. Y volvemos a las noticias. Sí, Paco, y lo hacemos en Ucrania porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso un alto al fuego de 32 horas en la guerra de Ucrania para conmemorar la Pascua Ortodoxa este fin de semana. Su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que Kiev lo respetará. Putin ordenó un alto al fuego similar el año pasado, sin embargo, no se cumplió. Ambas partes se acusaron mutuamente de violar el alto al fuego acordado. Los residentes de la capital ucraniana se muestran escépticos. El cielo refleja el humor en las calles de Kiev, donde los ucranianos van a celebrar otra Pascua bajo ataque. El anuncio de Rusia de una tregua humanitaria por 32 horas para las celebraciones del fin de semana no cambió el ánimo de la capital ucraniana. La verdad que no les creo nada. ¿Cuánto tiempo llevamos bajo esta invasión? Y cada año es lo mismo, tregua, tregua. En Año Nuevo prometieron una tregua y las alarmas sonaron toda la noche. Claro que quiero creer, pero no creo que vaya a pasar. La ofensiva rusa parece haberse acelerado de cara a la festividad más importante del cristianismo. Los bombardeos, que suelen ser nocturnos, se realizaron de día, usando cientos de drones y misiles. Antes de que Putin anunciara la tregua, Zelensky acusó a Rusia de producir una escalada en Pascuas. En la red social X afirmó que Ucrania acataría. Pero Kiev no se olvida de que una tregua similar no se respetó en las Pascuas de 2025. Mucho se anunció y se dijo, pero hasta ahora son palabras vacías. Cuando eso realmente ocurra, lo voy a creer. Si seguimos la lógica, tenemos que ver si se cumplieron las últimas treguas. Y la verdad es que no fueron respetadas ni una sola vez. Me parece que no vale la pena esperar que esta vez se cumpla. Lamentablemente, soy pesimista. Tras 4 años de ataques constantes de Rusia, parece que los ucranianos lo único que pueden esperar es un milagro. Valoramos ahora este llamado de Vladimir Putin de tregua para la Pascua Ortodoxa con el periodista Ricardo Marquina, a quien saludamos a esta hora en Tallinn, Estonia. Ricardo, buenas noches. Como acabamos de escuchar, los ucranianos se muestran escépticos. ¿Qué tan optimista se puede ser con esta tregua, Ricardo? Buenas noches desde el Báltico. Yo creo que la opinión de los ucranianos que hemos escuchado se puede compartir casi al 100%, y estoy seguro que en el lado ruso es similar, sobre todo por la experiencia. La experiencia nos muestra que todos los intentos de tregua pues, han sido nulos, tanto para Pascua como para Año Nuevo, y en otras situaciones como el Día de la Victoria, ha habido el 9 de mayo en Rusia, ha habido violaciones de la tregua. Y es que, aunque ambas partes quisieran realmente cumplir la tregua, es extremadamente complicado. Son más de 1000 kilómetros de frente, en muchas partes ese frente está muy compacto, los enemigos se pueden ver a pocos kilómetros, con lo cual cualquier movimiento de tropas, cualquier evacuación de heridos, cualquier movimiento de equipos puede ser entendido por otra parte como un intento de ataque y comenzar de nuevo los combates. Así que seguramente lo más probable es que en esta tregua de apenas eso, de poco más de 30 horas, pues veamos nuevos ataques y nuevas violaciones de ese supuesto alto el fuego.
Bueno, Ricardo, entonces, con este escenario, ¿cuál es el objetivo de Vladimir Putin con este anuncio de tregua? Bueno, Rusia ahora mismo, esta tregua, lo que hemos dicho, podemos deducir que es una tregua cosmética. Y Rusia está ahora mismo en otro plano. Está ahora mismo con la mirada puesta en hacerse completamente con Donbass, con lo que queda, con ese 20-15% de Donetsk que todavía controla la parte ucraniana. De hecho, el portavoz de Putin lo dejó claro hace una semana, que piensan conquistarlo de aquí a final de verano, a principio de verano, en los siguientes 2 meses. Zelensky dice que eso es prácticamente imposible, pero esto deja a las claras que Rusia ahora mismo no quiere una tregua ni corta ni mediana. Lo que quiere es hacerse con un trofeo que presentar a su público como una victoria después de más de 4 años de guerra. Y ese trofeo sería, lo único que podría presentar ahora mismo es conquistar completamente todo Donbass. Ricardo Marquina, gracias por estas informaciones. A ustedes. Cambiamos completamente de tema, vamos ahora hasta el Perú, porque 3 de los candidatos favoritos para las elecciones presidenciales del domingo cerraron sus campañas este jueves con promesas de derrotar a la criminalidad y con críticas a la inmigración irregular. Los sondeos dan como favorita a Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, quien cerró su campaña en un distrito popular al sur de Lima. También cerraron sus campañas Carlos Álvarez, un popular excómico, y Rafael López Aliaga, de derecha populista, quien fue alcalde de la capital peruana. Álvarez, López Aliaga, el empresario Ricardo Belbont y el izquierdista Roberto Sánchez se disputan el segundo lugar y el pase al balotaje en junio. Más de 27 millones de peruanos están llamados a votar el domingo en un escenario fragmentado y con escasa representación política. El país parece ingobernable tras tener 8 presidentes en una década. 35 candidatos se disputan el voto de los peruanos en la primera vuelta electoral del domingo. Aunque hay una fuerte polarización derecha e izquierda, en las calles se percibe descontento y cansancio con su clase política. Cada presidente entran no hacen nada, por eso no hay ganas de votar nada para nadie. Tienen un montón de problemas, sea de corrupción o algunas cosas de investigaciones o lo que sea. Y bueno, la gente actualmente ya está un poco cansada de las mismas personas. Se renovará también el Congreso, que en la última década ha ejercido poder sobre el Ejecutivo mediante la destitución de presidentes, y el Parlamento volverá a ser bicameral después de más de 30 años, con un Senado que tendría mayor peso político. En la carrera presidencial, ningún candidato supera el 15% de respaldo en las encuestas, lo que indica que habrá segunda vuelta el 7 de junio. Lo que tenemos es un escenario de polarización en el que la fragmentación ha hecho que los nichos de extrema derecha y de extrema izquierda sean muy atractivos para bolsones electorales que aseguren un porcentaje pequeño, pero que sea suficiente como para pasar a segunda vuelta. El escenario no permite predicciones, sin embargo los sondeos revelan un apoyo firme en la derecha. Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga concentran el voto duro, aunque este último ha perdido respaldo. La hija de Alberto Fujimori tendría más opciones de pasar a la segunda vuelta, mientras que el comediante Carlos Álvarez también busca ese espacio. Otro aspirante es el nacionalista Ricardo Belmont, cuyo crecimiento refleja el voto de descontento según analistas. En la izquierda destaca Roberto Sánchez, cercano al expresidente Pedro Castillo, quien derrotó a Fujimori en la elección pasada. El 25% del electorado en promedio escoge su voto en la cola de la elección. Así que hasta el mismo día de la elección probablemente muy pocas cosas estén definidas. Los comicios no se definen solo en Lima, donde la derecha tiene mayor respaldo. La expectativa está en las regiones. En 2021 el voto rural llevó al poder a Castillo, hoy en prisión tras un fallido autogolpe. Su vicepresidenta Dina Boluarte asumió el gobierno en medio de protestas que dejaron más de 50 muertos, principalmente en zonas andinas. Yo creo que sobre todo la población en las regiones y en las provincias del sur tiene muchas ganas de votar, porque su voto fue ninguneado y estigmatizado en las elecciones anteriores y luego en los sucesivos procesos de represión que hemos vivido en el Perú por este gobierno autoritario. Para Agüero, la apatía y el rechazo a los grupos de poder que han dominado el Congreso demuestran resistencia. Sostiene que Perú no necesariamente se está hundiendo más a pesar de la fragmentación, sino transitando de forma lenta y desordenada un proceso de recuperación.
Otros analistas ven más peligros que escenarios optimistas, ya que la misma clase política posiblemente seguirá ocupando el Parlamento. Si bien la crisis política que experimentamos años anteriores parece haber reducido ligeramente su intensidad, no parece desaparecer por completo la posibilidad de que podamos volver a tener inestabilidad a nivel de alta rotación de funcionarios, a nivel de cooptación de las principales instituciones. La fragmentación del voto y la debilidad de los partidos configuran un escenario incierto. Más allá de quién gane, el reto será construir gobernabilidad en un sistema político que ha demostrado ser altamente inestable. Y la Asamblea Nacional de Venezuela confirmó al abogado Larry Daniel Devoe como nuevo fiscal general en reemplazo de Tarek William Saab. Devoe, de 46 años, ejercía como fiscal general interino desde la renuncia de Saab, un hombre cercano a Nicolás Maduro. Antes de ocupar este puesto, Devoe era secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Una comisión legislativa recomendó a Devoe tras examinar una lista de más de 70 candidatos. Durante la sesión, la Asamblea de mayoría oficialista también nombró a Eglé González Lobato como nueva defensora del pueblo, un cargo que había quedado vacante en marzo después de la renuncia de Alfredo José Ruiz Angulo. Vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. El viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, está de visita en Cuba, donde fue recibido por el presidente Miguel Díaz-Canel. Esto en medio de fuertes tensiones entre La Habana y Washington. La visita ocurre 10 días después de la llegada a Cuba de un petrolero ruso en medio de un bloqueo energético impuesto por Estados Unidos. El volcán Kilauea de Hawái lanzó un arco de lava que alcanzó unos 300 metros de altura durante la semana. La isla tuvo que cerrar un parque nacional y una ruta lindante por el temor a que caigan fragmentos volcánicos. Kilauea, uno de los volcanes activos más grandes del mundo, lleva más de un año lanzando lava intermitentemente. Y la histórica misión de Artemis II concluye esta noche con el regreso a la Tierra de los 4 astronautas, quienes amerizarán frente a las costas de California. Tras un vuelo alrededor de la Luna lleno de momentos intensos y simbólicos, la cápsula Orión, que se aventuró a más de 406.000 kilómetros de la Tierra, estableciendo una marca récord, debe amerizar hoy frente a San Diego, California, a las 17 horas 7 minutos, hora local. Un regreso sano y salvo proporcionaría a la NASA el alivio de haber logrado enviar, tras años de retrasos y dudas, una misión tripulada por primera vez desde el final del programa Apolo en el año 1972. Hasta aquí las noticias. Sigan conectados a Deutsche Welle.